Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Entonces hoy vamos a continuar con nuestra clase sobre eh, campos y fuerzas magnéticas. El viernes habíamos visto que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero que vimos es que cuando una partícula eléctrica se mueve con una velocidad y se mueve en un campo magnético, entonces puede experimentar una fuerza magnética, que es igual a la carga eléctrica de la partícula por el producto cruz de la velocidad con el campo magnético, ¿verdad? Y también vimos que cuando hay un conductor largo, entonces el campo magnético que se produce cuando hay una corriente en ese conductor es igual a la constante μ sub 0 por la corriente dividido entre 2pi r, o sea, entre 2pi r es la distancia, pero esto es la magnitud. La dirección del campo magnético se determinaba aplicando la regla de la mano derecha. Ahora bien, realmente en la práctica uno no se encuentra con muchos casos donde ustedes observen que hay una fuerza afectando una partícula individual, ¿verdad? O sea, porque realmente es muy difícil producir una partícula individual cargada que se mueva por el espacio. Lo que uno puede producir con mayor facilidad es una corriente eléctrica, ¿verdad? Recuerden que una corriente eléctrica es simplemente un montón de partículas cargadas moviéndose una tras la otra, ¿verdad? A través de un conductor durante un tiempo definido. Entonces, esta misma ecuación que está acá, ustedes la pueden adaptar a una corriente eléctrica, ¿verdad? En lugar de referirse a una sola partícula individual, podemos adaptar esta fórmula a una corriente. De hecho, la fórmula sería la siguiente. La fuerza eléctrica que experimenta una corriente, o sea, no una partícula individual, sino una corriente total, ¿verdad? Es igual a la magnitud de la corriente multiplicada por el producto cruz de un vector L cruz B, que ya vamos a explicar bien cómo es que funciona esta fórmula. Supongamos que tenemos un conductor eléctrico. Entonces yo voy a dibujar un alambre, ¿verdad? Y voy a decir que este alambre está transportando una corriente eléctrica hacia arriba. Entonces voy a dibujar la corriente hacia arriba. Entonces, realmente, ¿verdad? Esta corriente lo que representa es un montón de partículas cargadas positivas moviéndose con una velocidad hacia arriba. Y voy a decir que esta que esta corriente se encuentra en presencia de un campo magnético. Entonces, recordando la convención de signos, la convención que hemos visto la semana pasada para indicar campos vectoriales en 3 dimensiones, vamos a decir que el campo magnético apunta hacia afuera de la página. Entonces lo voy a dibujar así, de color azul. El campo viene hacia afuera de la página. ¿Okay? Sería el campo magnético. ¿Qué es L? Bueno, recuerden que técnicamente, ¿verdad? La corriente eléctrica no es un vector, es solo un escalar, no tiene dirección. Entonces, voy a definir como L el vector que apunta hacia la dirección en la que se está moviendo la corriente. Entonces, L va a ser este vector de acá. ¿Okay? Es un vector que apunta hacia la misma dirección a la que se está moviendo la corriente. Pero L no se mide como una corriente. L es una distancia, es un vector de desplazamiento. Lo que mide es el desplazamiento del camino que recorrió la corriente. En otras palabras, lo que mide es el largo del cable. Entre mayor sea el largo del cable, mayor va a ser el vector L. Entonces, habiendo aclarado hacia dónde apunta L y hacia dónde apunta B, podemos determinar hacia dónde tiene que apuntar el vector de fuerza.
Entonces, el vector de fuerza se determina a partir del producto cruz entre L y cruz B. Entonces, para terminarlo, pues, hay que aplicar la regla de la mano derecha. Ustedes agarran la mano derecha, levantan el pulgar de manera que el pulgar quede perpendicular a los otros 4 dedos y entonces, primero, orientan los 4 dedos de la mano hacia el vector L, va para arriba. Y luego cierran su mano hacia la dirección del vector B. El vector B apunta hacia afuera de la página. Entonces, desde mi punto de vista, yo tengo que cerrar la mano así, ¿verdad? Por lo tanto, el pulgar apunta hacia lo que para mí es la derecha, ¿verdad? Entonces, L, F, perdón, va hacia la derecha. Es decir, la corriente experimenta una fuerza magnética hacia la derecha. Cuando hay un cable eléctrico que conduce corriente y se pone en presencia de un campo magnético externo, ese alambre va a experimentar una fuerza. Eso explica, digamos, en principio por qué es peligroso o por qué es una mala idea poner imanes cerca de un aparato electrónico, como un televisor o una computadora. Porque si ustedes lo hacen, ustedes pueden alterar la, los circuitos que hay en el interior, ¿verdad? Porque pueden hacer que experimenten una fuerza que los deforme. Vamos a ver un ejemplo de esto para asentar ideas formalmente. Entonces, digamos que voy a ponerles un caso donde voy a dibujar dos corrientes eléctricas. Voy a tener un conductor a la izquierda y un conductor a la derecha. Son alambres paralelos. Ambos alambres miden la misma longitud, pero el alambre de la izquierda conduce una corriente eléctrica que va a llamar la corriente I1 hacia arriba, mientras que el alambre de la derecha va a conducir una corriente eléctrica que yo voy a llamar I2 hacia arriba, ¿verdad? Les pongo nombres diferentes porque son corrientes diferentes, pero pueden tener el mismo valor, ¿verdad? Simplemente son corrientes distintas. Ambos alambres miden una distancia L. Y los alambres se encuentran separados una distancia que voy a llamar la distancia D. Entonces, la pregunta que les voy a plantear a continuación es la siguiente. ¿Cuál es la fuerza entre las corrientes? En primer lugar. Y en segundo lugar, es de atracción o repulsión. Es decir, al igual que las partículas cargadas se pueden atraer o se pueden repeler debido a la fuerza eléctrica, las corrientes también se pueden atraer o se pueden repeler dependiendo de su magnitud y de su dirección. Ahora bien, la fuerza que existen entre estas dos corrientes es la que se produce debido al campo magnético. Una corriente, por ejemplo, la corriente I1, produce su campo magnético. Y entonces la corriente I2, al sentir el campo magnético de la corriente I1, entonces experimenta una fuerza que puede ser de atracción o de repulsión. Tomémoslo por ejemplo en este caso. Digamos que la corriente I1, entonces la corriente que está a la izquierda, produce un campo magnético. Ese campo magnético lo determinamos aplicando la ley de Ampère. Y también lo determinamos su dirección a partir de la regla de la mano derecha. Entonces, la corriente I1 va para arriba, entonces yo con la mano derecha determino la dirección del campo. Y entonces veo que el campo que produce la corriente I1 tiene que ir hacia esta dirección que voy a indicar a continuación. Esta dirección, ¿verdad? Va así. Eso quiere decir que
en el lugar donde se encuentra la corriente I2, el campo magnético que produce la corriente I1 va hacia adentro de la página. Entonces, a esto lo voy a llamar el campo magnético B1. Se llama el campo B1 porque es el campo que se produce debido a la corriente I1, ¿verdad? No es el campo que se produce debido a la corriente I2. Eso es muy importante. Recuerden que el campo magnético depende de la distancia, depende del punto donde lo midamos. Entonces, yo puedo determinar el valor del campo magnético B1 en el punto donde pasa la corriente. Simplemente voy a decir que el campo B1 es igual a la constante μ sub 0 por la corriente I1 dividido entre 2pi R, ¿verdad? Pero aquí no es R, aquí es D, porque es la distancia entre los alambres. Entonces, entre 2pi D. Entonces, ahora simplemente tenemos una corriente I2 que experimenta un campo magnético B1, ¿verdad? A la corriente I2 no le interesa, no le importa quién fue el que produjo el campo B1, simplemente lo siente porque está ahí. Entonces podemos determinar la fuerza que siente la corriente eléctrica I2. Recuerden que la fórmula era I por el producto cruz de L cruz B, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fuerza que experimenta el alambre con corriente I2 sería igual a la corriente I2, porque es la corriente que siente la fuerza, producto cruz L, B, 1, porque el campo que siente la corriente I2 es el campo B1. Vean que la corriente va para arriba, es decir, el vector L va para arriba, ¿verdad? Simplemente decimos entonces que el vector L, que quede claro, el vector L va para arriba, ¿verdad? Este sería el vector L. Y el campo va hacia adentro. Entonces, según la regla de la mano derecha, ustedes tienen que hacer L hacia arriba, cruz B hacia adentro. Entonces, la fuerza va para la izquierda. La fuerza que experimenta la corriente I2 va para la izquierda. Y podemos determinar cuál es su magnitud. La magnitud de F es igual entonces a I2 por L por B1, ¿verdad? Y B1 es mu por I1 entre 2pi d. Que quede más bonito, podemos poner que la fuerza es igual a mu sub 0 por L por I1 por I2 entre 2pi d. Pues vean que la fuerza depende de las dos corrientes, ¿verdad? Entre más grandes sean las corrientes, mayor va a ser la fuerza. Y es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, como físico es, digamos, interesante comparar esta fuerza con la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ustedes se acuerdan que era G mayúscula por M1 por M2 entre R al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la fuerza depende de las masas y de la distancia. En este caso, la fuerza depende de las corrientes y de la distancia. Claro, una diferencia muy importante es que en el caso de la gravedad, depende del inverso del cuadrado de la distancia. En el caso de una corriente, depende solamente del inverso de la distancia, no del inverso del cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que experimenta I1? Bueno, ustedes pueden justificar que a partir de la tercera ley de Newton tiene que ser exactamente la misma que esta, pero lo podemos demostrar, no hay ningún problema. La fuerza que experimenta la corriente I1 se debe al campo magnético generado por la corriente I2. Entonces, según la regla de la mano derecha, ¿verdad? La corriente I2 que va para arriba genera un campo que va en esta dirección. Entonces, este campo, ¿verdad? Que genera la corriente I2,
Vamos a ver. Va en este sentido. Pasa detrás de la corriente y luego va hacia acá, ¿verdad? Pasa después y pasa en esta dirección. Entonces, cuando el campo que produce la corriente I2, que vamos a llamar el campo B2, pasa por el lugar donde se encuentra la corriente I1, este campo tiene que pasar hacia arriba. ¿Verdad, chicos? Ustedes lo pueden comprobar a partir de la aplicación de la regla de la mano derecha. Este campo, en este lugar, tiene una magnitud que es igual a mu sub 0 por la corriente que lo generó, es decir, por la corriente I2 entre 2pi d, ¿verdad? Entonces, si la corriente I1 va para arriba, eso quiere decir que el vector L va para arriba también, ¿verdad? Entonces sería el vector L. Y el campo va hacia afuera. Entonces ustedes hacen L cruz B, y eso quiere decir que la fuerza que experimenta la corriente I1 va para la derecha. Esa sería la fuerza. ¿Y qué valor tiene? Bueno, la fuerza que experimenta la corriente I1 tiene que ser igual, entonces, en magnitud, ¿verdad? A la corriente I1 por L por B2. Pero esto es igual a I1 por L por mu sub 0 por I2 entre 2pi d. Si se fijan, es exactamente lo mismo que la fuerza anterior. Es igual a mu sub 0 por L por I1 por I2 entre 2pi d. Como la fuerza que experimenta la corriente I2 va para la izquierda y la que experimenta la corriente I1 va para la derecha, entonces podemos concluir que se trata de una fuerza de atracción. Pero ustedes pueden comprobar que si las corrientes fueran opuestas, o sea, si la corriente I2 fuera hacia abajo y la corriente I1 fuera hacia arriba, entonces más bien sería una fuerza de repulsión. Eso lo pueden comprobar nuevamente aplicando la regla a la mano derecha. Ok, chicos, entonces vamos a dejar el ejemplo hasta acá.